amable, if you're so kind, buscar el libro de Génesis please let's look in the Bible, in the book of Genesis, 25, Genesis 25, capítulo 25, chapter 25, versículo 23. verse 23. ¿Ok? ¿Todos lo tienen? Ok. Vamos así. Y respondió Jehová: And God answered, dos naciones hay en tus senos. two nations are in your being. Dos pueblos serán divididos. Two people will be divided. Y de tu extraña, de tu barriga, Inside your womb, dos pueblos two people, serán, un pueblo será más fuerte que el otro. one nation will be stronger than the other. Y el mayor And the elder servirá al menor. will serve the minor. Vayan al libro de Génesis capítulo 28. Let's look at the book of Genesis, chapter 28, Versículos 10 al 12. verse 10 to 12. Y dice así: And it goes the following. Salió pues Jacob de Beselba. Jacob went forth, Y fue a Harán, a la tierra de Harán. and he went into Haran. Y llegó en un desierto And he came into a desert, y durmió allí, and he slept there, porque ya el sol se había oscurecido, el sol se había bajado. because the sun had already went down. Y tomó una piedra And he took a stone de aquella lugar from that place, y puso su cabecera and he used it as a pillow. y se acostó en aquel lugar. And he slept there, Y soñó, and he had a dream. he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. And he dreamed that there was a ladder on the earth, Y el otro extremo llegaba al cielo. and the other part of the ladder reached the heavens. Y he aquí que ángeles subían y bajaban. And he saw angels coming down and going up and coming down. Padre, te doy gracias por estas palabras que voy a dirigir. Dios mío, esperando, Dios mío, que tú me uses y me hable a mí personalmente. Dios mío, te pido que bendigas a cada uno de la manera especial y le hable a lo más profundo de su espíritu. Amén. Yo quiero hablar bajo el tema: I'm going to preach under the text. vas a tener un encuentro con Dios. You will have an encounter with God. Y quiero hablar de un hombre llamado Jacob. Dios te I'm going bendiga. to speak to you about a man named Jacob. Un hombre que fue el que llegó al momento de ser bendecido. He came at a precise point to be blessed. Pero lo que me encanta de la historia What I like about this story, es que cuando comienza it is when he starts. con la mamá de Jacob, It starts with Jacob's mother. Isaías oró a Dios, Isaac, Isaac had prayed unto the Lord porque Rebeca no podía tener hijos. because Rebecca, she was barren. Y Dios le contestó la petición de Isaac. And God answered Isaac's prayer. Pero estando embarazada Rebeca, But being that Rebecca was pregnant, al momento, at the moment en la barriga de ella, where she had in her womb, ella tenía dos hijos varones she had two. que peleaban entre sí. She had two in her womb, and they will fight each other. Y ella dijo: ¿para qué vivir? And she would say, why should I live Si esto va a ser así. if this is going to be this way? Y dice que fue a consultar con el Señor. And she went to speak with God, Y el Señor le explicó esto. and the Lord explained this to her. Le dijo: dos naciones vendrán de tu vientre. What's happening is that there is two nations inside your womb. El uno peleará con el otro. One would fight another, the Pero other. el mayor But the elder servirá al menor. will serve the one that's minor.
Nota bien que Jacob venía ya peleando con su hermano. Listen, Jacob was already fighting with his own brother. Y lo que me llama mucho de la historia What calls my attention es que Esaú nació primero is that Esau was born first, y después salió Jacob. and then Jacob. Seguimos más adelante en la historia. We'll continue on the story. Esaú fue un cazador, Esau was Hunter. a hunter, a hunter, y cazaba ovejas, animales, serpientes. and he used to just Hunting. take animals. Y cuando cazaba, And when he would hunt, él preparaba alimento para la congregación. he would fix food for the people. Jacob Jacob, era tranquilo. La Biblia registra que era tranquilo he was a very pacific man. y era hombre de tienda, And he was a man that was dwelling in tents. que vivía en tienda, cuidaba de su gente. He would take care of his people living in tents. Y un día Jacob se empieza a sentar a preparar un plato de lentejas. And one day Jacob decided just to prepare a food of a food. Quiero explicar porque no quiero que se me duerma. Don't fall asleep. Me gusta porque antes de yo empezar el mensaje, I like to because as I get into the message, puedo llevar un escenario a lo que quiero llevar. I want to picture a scenario of where I want to go. Y dice que Esaú estaba preparando este plato de lentejas faculosamente. It says that Jacob was fixing this plate of food, Y le llamó la atención Esaú. and Esau's attention was put upon the food. Parecía como el comercial de Fruit Loop del pájaro que decía, sigue mi nariz. Entonces Esaú huelió aquella extravagante comida, And Esau was smelling what Jacob was preparing. porque había venido de cazar. He was coming from hunting. Y cuando él ve que Jacob está preparando este plato, When he sees that Jacob is preparing this plate of food, le dice, estoy cansado he says to Jacob, I am y tired tengo hambre. and I am hungry. Necesito que me des un poco de ese guisado. I want you to give me some of that food. Cuando él comienza, When he starts, él empieza a decirle a su hermano, he starts telling his brother, si te parecen poco, if it sounds little to you, yo te voy a vender ese plato de lenteja I am going to sell this plate of food unto you, por tu primogenitura. but I am going to sell it for your birthright. Esaú dijo, dámelo y yo te daré mi primogenitura. Esau made the deal with him, give me the food and I will sell you my birthright. Y Jacob le hizo prometer a él que le diera su primogenitura. And Jacob made Esau promise him to sell him the birthright. Nota más adelante You will note on the story forward que no fue suficiente it was not sufficient que Jacob that Jacob le quitara su primogenitura a Esaú, it was not sufficient for Jacob to take away Esau's birthright. sino que fue más allá del límite. But Jacob also went a little bit further. Fue tanto que se fue fuera del límite Jacob, he went a little too far porque ya su papá, because his father, estando en su viejez, being that he was already an elder, ya no podía ver he couldn't see. a nadie. He couldn't see no one. So, Isaac amaba mucho a Esaú. And Isaac loved Esau very much. So, lo llama aparte. He calls them apart. Y como toda la historia conocemos, And we all know this story. que Esaú Esau, era velludo. he was a man, a hairy man. Tenía cabello por todo lado. He had hair all over his body. Era el hombre lobo. He was the wolf man. Tenía mucho cabello.
He had a lot of hair. So, su papá, al poder no ver, And being that his father could not see, lo tocaba. he would touch him. Y cuando él lo tocaba, And when he would touch him, él sabía que en los pelos he would know Esau by the hair. era Esaú. He knew that it was Esau. Y en la conversación entre Esaú y su padre Isaac, And between the conversation between Esau and Isaac, his llegó father, a esta manera: this is the way it came forth. vete y caza Go and hunt y prepárame el guisado que a mí me gusta que tú me prepares. and prepare for me that plate of food that I enjoy that you prepare for me. Cuando vengas para atrás, When you come back, yo te voy a bendecir. I will bless you. Chequea esto. Check this. La mamá de Jacob Jacob's mother, estaba en la tienda con el oído parado. she was in the tent, but she had her ears wide open. Y cuando escucha la conversación de Jacob, de Isaac y Esaú, And when she is listening to the conversation between Esau viene and Isaac, corriendo a decirle a Jacob she ran and told Jacob, y le dijo: mira, sabes que tu hermano va a ir a casar. do you know that your brother, he is going? Y te lo estoy parafraseando la historia. I'm just paraphrasing. Tu hermano va a ir a casar Your brother is going to go and hunt, y le va a preparar el guisado que tu papá le pidió. and he is going to fix a plate of food for your father. Y le va a traer para que coma. And he's going to bring it to him so he can eat. Pero lo que pasa es But what's happening is, que cuando él le traiga su plato, well, when he brings the plate of food, él va a bendecirle a he Esaú. is going to bless Esau. Y yo quiero que te bendiga a ti. And I want you to be blessed. Empezó la mamá y lo forró con piel de oveja. And her mother started conniving, and she covered him with sheep's clothing. Y le puso piel de oveja porque tenía pelos. And she put sheep's clothing because sheep's got hair on them. Básicamente involucró a su hijo What she did was she conned her son para que fueran de su padre so he can go to his y le father mintiera a su padre to lie to his father para obtener algo que él tenía ya. to obtain something that he already had. Y aquí empiezo yo a predicar. And this is where I start preaching. Desde la antigüedad From the old time, o desde el principio, from the beginning of time, desde el vientre de su madre, from his mother's womb, Dios le dijo a Rebeca God told Rebecca que el menor that the minor era el que va a ser servido por el that mayor. was going to be served by the elder. En otras palabras, había una promesa en Jacob. In other words, there was a promise in Jacob. Y esa promesa And that promise, iba a cumplirse a como de lugar. and it was going to come to pass regardless of what. ¿Cuántos de nosotros tenemos promesa de parte de Dios? How many of us have a promise from God? Que Dios ha depositado desde mucho antes de estar en el vientre de nuestras madres. God has deposited way before the foundation. Y aquí se van a poner serios muchos. This is where we all get serious. Porque Jacob se alejó rápido a buscar y a robar algo que no le contenía a él. Jacob ran to steal something that did not belong to him. Cuando Dios ya le había prometido que él iba a bendecirlo a él. When God had already told him that he was going to be blessed. So, desde el principio de su vientre, From the beginning, when he ya was él in the estaba womb, bendecido de parte de Dios. he was already blessed by God. Pero su mamá se adelantó But the mother, she tried to go a too quitarle fast. algo a su hermano. She went and tried to take something away No from his bastó brother. quitarle con la primogenitura, She went to take from his birthright. sino que ahora le tiene que quitar la bendición que viene de su padre. Not only was he taking away the birthright, but now he's going to take the blessing that comes from the Father. Dios nos ha bendecido. God has blessed us. Y hay veces que en nuestra vida And many times in our lives, Dios ha declarado algo especial. God has declared something special in what you Pero a veces nosotros nos alejamos a hacer cosas que no debemos de hacer. But a lot of times we do things that we're not supposed to be Y a doing. veces queremos quitarle a otras personas lo que no nos pertenece. And sometimes we try to take away from others what don't belong to us. Y empieza a Dios a bregar con Jacob. And God starts dealing with Jacob. So hay el nivel de experiencia en la vida de Jacob. This is the experience of Jacob. Hay experiencias positivas
There is a positive experience in y hay Jacob. experiencias And negativas. there's also negative experience. Entonces sucedió que al ver guisado la comida, Being that the plate was already fixed, ya estaba planeado el escenario. the scenery was already prepared. Entra Jacob con todo puesto Jacob comes in with everything on, y le dice a su padre: and he tells his father, Padre, Father, siéntate y come sit down and eat y bendíceme. and bless me. Y sucedió que cuando su padre le dijo: acércate, And his father tell him, get a little closer. note bien que él no puede ver a su hijo, Notice that he cannot see his son. so usa el tacto para ver si era Esaú. So he's using his feelings to Y see. cuando Jacob se le acerca al diácono, And when Jacob comes close to him, le toca su mano he touches his hand. y lo empieza a sobar. And he started rubbing him. Y él ve que había pelos en sus And he brazos. started noticing that it was hairy. So empezó a comer He started eating y después lo bendijo. and he blessed him. La cuestión de todo esto The question about all this, es que después que recibe la bendición, after he receives his blessing, se va he goes, y entra Esaú. and then Esau comes Y in. viene y le dice a su padre: And Esau, Padre, siéntate sit down y ven y come el manjar que te traje. and come and eat the food that I brought you. Y él le dice: ¿Quién eres tú? And who is you? His Yo father soy says. Esaú. And he says, I'm Esau. ¿Cómo puedes ser tú? How could you be Esau Si tú me alimentaste. if you just came and fed me? Y ahí notó Esaú, Here, Esau notó noticed que su hermano no le bastó quitarle su primogenitura, that Jacob was not enough to take his birthright, sino que le quitó su but bendición. also took away his blessing. Y sucedió que su hermano fue detrás de Jacob And Esau went after Jacob. y le dijo estas And he palabras: told Jacob these words. He aquí nuestro padre está vivo Our father is still alive. y los números están contados de su vida. And his days of life are very Y counted. tan pronto que nuestro padre descienda con nuestro padre Abraham, But as soon as our father dies, yo voy a matarte. I am going to kill you. Sucedió que la mamá fue a donde Isaac The mother went on to Isaac. y le dijo: He aquí nuestros hijos están peleando. Our sons are fighting. Mandan nuestro hijo Send our son. a donde mi hermano que está en Harán, Send him to my brother which lives in Haran. llamado Labán. His name is Laban. Y allí él podrá conseguir una esposa. And there he could find himself a wife. Y sucedió que su familia, su mamá preparó regalos y oferta para su tío Labán, And she fixed everything so her son could take it to Laban para que llevara estas a la nueva esposa que iba a tomar. to give it to the new wife that he was going to have. ¿Se acuerda que le dije que hay experiencias negativas? So you remember that I said there was a negative Pero experience también hay experiencias positivas. and also a positive Y experience. voy a empezar con la negativa. And he stood with the negative. Por causa de lo que hizo Jacob, Because what Jacob did, su hermano lo persiguió his brother followed him y le quitó todo lo que tenía. and he took away everything that he Y had. Jacob se fue a la fuga. And Jacob escaped. He was a fugitive. Llega hasta donde está Bersabá, And he came to a place, Beersheba, donde estaba el lugar de Harán. where there was a place there of Haran. Y allí Jacob, me imagino que se sintió solo. And Jacob was there and he was all alone. Y voy a hacer un alto aquí porque aquí que voy a entrar el mensaje. I'm going to pause here for a second. Jacob se sentía mal. Jacob, he was feeling bad. O me imagino cómo él se sentía como ser humano. I can imagine how he felt as a human being. Le robé, le quité la primogenitura a mi hermano. I took my brother's birthright. Le quité su bendición. I also took his blessing. Y ahora me encuentro como fugitivo. Now I find myself as a fugitive. No tengo a mi papá ni a mi mamá al lado mío. I don't have my father or mother next ¿Qué to voy me, a ofrecer a mi nueva esposa? or what that's going to offer me my new wife. Y me imagino a Abraham sintiéndose solo.
And I can imagine him feeling lonely. Que a veces nosotros en la adversidad de la vida, And sometimes us in the walk of cuando a life, veces cometemos errores we commit mistakes. y cuando estamos huyendo y nos sentimos como Jacob, And when we are running and feeling like Jacob, que estamos corriendo por la decisión equivocada que estamos haciendo. we're running because we have made a bad decision. Y en esos momentos que uno se siente destruido y avergonzado, Those moments we feel so shameful. a veces uno se siente como a lo mejor Dios se ha apartado de mí. We start to feel that God has forsaken me. Dios mío, ¿te apartarás de mí? Dear Lord, you will forsake me. Y así me imagino cómo a Jacob se sentía. I can imagine that this is the way Jacob probably Me felt. imagino a Jacob sintiéndose mal por las cosas que estaba haciendo, por lo que hizo por su hermano. I felt that he felt bad for what he did to his brother. Y llegó al desierto allá. Y en el desierto de Arán In Haran's desert, se sentía cansado, he felt tired. se sentía solo. He felt alone. Para muchos de nosotros que estamos caminando en este caminar, Many of us that we're walking in this walk, Jacob se sentía solo. Jacob felt all alone, Me imagino hasta cansado, very tired. sin agua, He had no water. no tenía comida. He had no food. Se sentía abochornado por lo que hizo. He felt ashamed because of his actions. Y ahí me imagino que se sentía que también Dios lo había abandonado. And he felt like God had forsaken him. Pero fue allí en Arán, en el desierto de Arán. But he was there in Haran, the desert. Allí Dios empezó a tener una comunicación con Jacob. In this place, this was the place that God had Fue- some type of communication Fue with un Jacob. encuentro donde le dijo a Jacob, When he said unto Jacob, eso se quedó dormido he fell asleep y vio una visión que nunca se la había experimentado. and he saw a vision for the first time they had never had Que experience on it. ángeles subían y He saw ángeles angels bajaban. descending and angels ascending. Siguiendo la historia, Continue the story. Jacob llega a Arán Jacob arrives in Haran, y sintió ya Jacob la fortaleza de parte de Dios, and he felt strength by God. porque sintió que Dios le estaba diciendo no estás solo. He felt that God was telling him, you're not alone. Después de la visión le estaba diciendo tú no estás solo. After the vision, he told him, you're not alone. So Jacob ya vio esa visión, Jacob already saw se the vision. siente fortalecido de parte de He Dios. started feeling strength. Llega a Arán, He came to a Haran, la casa de su tío Labán, to his uncle's house, Laban. y cuando llega And when he se arrived, presenta, yo soy hijo de Isaac y de Raquel he says, I am Jacob's son y Rebeca, and Rebekah, tu hermana. your sister. Y sucedió, para hacerte la historia corta, To make the story short, que él le dijo a su tío that he said unto his que él uncle, estaba ahí para casarse. To get married. Y cuando le pidió una esposa, when he asked him for a wife, era porque estaba enamorada de Raquel. it was because he was already in love with Rachel. Y cuando le pidió por la mano de Raquel, When he asked for Rachel's hand, y él hicieron un pacto they made an agreement. donde él iba a trabajar 7 años por Raquel. He had to work 7 years for Rachel. Labán sabía que la presencia de Dios Laban knew in the presence of God, estaba en Jacob. that was in the presence was in Jacob. Y cuando estaba en Jacob, And when it was God's presence in Jacob, todo lo que él tocaba era bendecido. everything that Jacob would touch Todo would be lo que blessed. tocaba por sus pies era bendecido. Everything that he would touch would be blessed. Creaba un beneficio para su tío. He was beneficial unto his uncle. Pero la hora del séptimo año, But when the 7th year came, que ya se había casado, llegó la noche when the night had arrived, y pusieron a su hermana mayor, and he put his older daughter, y cuando se fue madrugada, and when early morning came, vio que no era Raquel.
he was able to see that it was not Rachel, sino la hermana mayor de Raquel. but Rachel's older sister. Se enojó en gran extremo. He got extremely upset. Nuevamente Jacob se vio sentido, Jacob, once again, traicionado. he felt betrayed. Se sentía que no podía más. He felt like he could not keep on going. No creía en nadie He didn't believe in anyone por lo que su tío le hizo. because of what his uncle had done unto him. Pero le dijo Labán, But Laban said to him, cásate, trabájame por 7 días work for Hace 7 more años. years, y te doy a Raquel. and I will give you Y Rachel. así lo hizo. And he did it this way. Cuando llegó el momento de irse, When it was the moment for him to leave, Labán no lo quiso dejar ir. Laban didn't want him to leave. Y en la fuga de la noche, And in the midst of the evening, tomó a sus esposas, he took his wife, sus hijos, he took his sus sons, criados, he took all his sheep, todo lo que había adquirido, que había sido bendecido. everything that he had worked for. Y cuando su hermano Esaú supo And when Esau found out about it, de que él venía, that he was coming, empezó a mandar a todo el mundo. he started sending the people Y forward. nuevamente se fue a la fuga. And once again, he became a fugitive Porque creía que su hermano lo iba a matar. because he thought that Esau was going to kill him. Nuevamente Jacob se sentía solo. Jacob felt all alone. Ya se encuentra en una posición He finds himself in a position, que si mi hermano viene me va a matar if my brother comes and sees me, he will por kill me todo lo que yo he hecho. because of what I have ¿Cuántos done. de nosotros nos podemos sentir de esa manera? How many of us can feel this way? Que cuando venimos caminando en el Señor, When we come walking in the nos Lord, sentimos de esa misma manera. we feel exactly this way, Cansado, tired. molestado. We feel upset. También nos sentimos abochornados por las cosas y las acciones que hemos tomado. We feel ashamed because of the wrong actions we Nos have taken. sentimos solos. We feel alone. Nos sentimos que a lo mejor Dios nos ha abandonado. We feel sometimes like God has forsaken us. Pero más sin embargo, But estando en esa fuga, being that he was in this, se paró a un lugar. he came to a stop in a certain place. Y llegó a ese lugar. And he came to the place. No fue porque quería, It's not because he wanted to, porque sabía que su hermano venía. but he knew that Esau was on his Pero way. el ángel vino But the angel came y empezó a pelear con él. and he started wrestling with the angel. Porque ya no era Esaú el pillo, el ladrón. It was not Esau, A mí, Jacob el was not pillo Jacob, y the el ladrón. Jacob the thief, El que robaba y quitaba a la gente las cosas. the one that would deceive people from Y their things. empieza él a ver aquel personaje que venía And he saw this person coming y lo agarra. and he grabbed him. Y le empieza a pelear por algo que ahora le pertenece. And he started wrestling for his blessing. Entonces cuando agarra el ángel, And when he grabs the angel, lo agarra entre los brazos. he grabs him between his hands. Y el ángel le dice, suéltame. And the angel says, loose me. Y empezó a forceja And he conmigo. started wrestling with him. Y cuando forceaba, And while they were wrestling, empezaba a decir, no me voy hasta que tú no me bendigas. I will not leave until you bless me. Empezó a forcear por su Started bendición. wrestling for his blessing. Y empezó a forcear. Started wrestling. Tanto fue que le dio en la coyuntura de su cadera, Well, he hit him in the waistline. que lo hizo tumbar de un lado. And he started Nota bien que no se soltó del ángel. limping, but he didn't let go of the angel. Yo he tenido fractura en mis piernas He was fractured by his leg, y duele. and it hurts. Pero ver que el ángel quita y le da una fractura, But being that the angel fractured his rib, eso me imagino que ni el dolor que tenía Jacob, I can imagine the pain that Jacob had. aunque, agárrame, no me tenga miedo. Y aunque tenía el dolor, Even though he was painful, y yo tengo el pie deslocado, and he felt that his was empezó a decirle, no me voy. He says, I will not leave. Y él le decía, suéltame. He says, loose me. Y él me dijo, no te voy a soltar No, I'm not going to leave hasta que tú me bendigas. until you bless me. So empezó a tener ese forceo con el ángel. Wrestling with one
another. Y el ángel le dijo, porque has peleado con Dios, Being that you have fought with God, ahora yo voy a bendecirte now I am going to bless con you. la bendición que yo he tenido contigo. With the blessing that I have Ya for te you. voy a cambiar tu nombre. I'm gonna change your name. Más nada te llamarás Jacob, You will not be called sino que Jacob, te llamarás Isaac. you will be called Isaac. Y entonces ahora que entramos, Now we come in, que muchos de nosotros estamos experimentando en nuestro pasado, that many of us have experienced cosas que hemos hecho, things that we have done, cosas que hemos decidido, things that we have said, y empezamos a sentirnos como Jacob, and we start feeling like Jacob, que no podemos tener a Dios agarrado de la mano that we can have God by the hands por todas las cosas que hemos hecho. with all the things that we have done. Pero cuando tú y yo nos metemos bajo la presencia de Dios, But when we enter into the presence of empezamos God, a pelear por la verdadera and bendición we start fighting for que our ya blessing, estaba proclamado desde la antigüedad. that has been promised Por before. eso que dice Jeremías, antes que nacieras, yo te conocí y te concebí. Todo lo que él le prometió a Jeremías Everything he promised to Jeremiah, era porque ya Dios lo tenía en tu mano. because already he had it beforehand. Alabado Dios. Y muchos de nosotros Many of us, tenemos que ser ese tipo de personas we have to be these type of donde persons. tenemos que recordarnos una y otra vez And we have to remember once de las promesas de Dios, of the promises of God. de lo que Dios ha prometido en nuestras That vidas. God, what God has promised in our lives. Vayan poniéndose de pie que casi termino. Please let's stand. Y a lo que el pastor vaya adelantándose adelante. Santo sea Dios. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, When we have an encounter with God, podemos ver a Dios we can see God en nuestra experiencia con Dios. Pero hemos tenido tantas experiencias negativas en nuestras vidas. Y en medio de nuestras experiencias negativas, on all of our negative experiences. nos sentimos que a lo mejor Dios nos ha abandonado. We feel like maybe the Lord has forsaken us. Te lo digo porque yo me he sentido también de esa misma manera. I have felt this way. Donde yo me he sentido tal vez abochornado. Maybe I have felt ashamed. Me he sentido solo. I have felt alone. Yo no hablo por nadie, hablo por mí. I'm not speaking on someone's behalf. I'm speaking for myself. Y me he sentido que a lo mejor Dios no me ha abandonado. I have felt at times that the Lord has forsaken me. Pero aquí viene Dios de nuevamente. But here comes God once again. Y es como que te dan un reánimo. And he gives you like a new charge. Tú sabes cuando le dan, alguien tiene un paro cardíaco. When someone has a heart attack, Viene con el refrigerador they come with that machine. y le da un booster de electricidad al corazón. It gives them a booster. Viene Dios nuevamente con eso. This is what God does sometimes. Y te hace sentir como quien dice, todavía no es tu tiempo. This is not your time yet. Y en vez de correr a Dios, Instead of running onto God, corremos a otro lado. we run from God. Y eso es lo que Jacob hacía. That's what Jacob was doing. A veces en nuestras vidas There's times in our lives hemos hecho cosas, we have done things en vez de correr a Dios, instead of running onto God que nos perdona, to forgive us, corremos hacia el otro lado. we run the opposite direction. Y Dios va al encuentro. And God, Es un Dios de encuentro, He is a God of encounter. donde Dios está llamando a muchos de nosotros God is calling many of us. y nos dice, no sigas corriendo al opuesto, Don't go the opposite direction. sino corre hacia donde yo estoy. Run to where I am. Y más sin embargo, Jacob tuvo ese encuentro And Jacob had this encounter. y sintió la fortaleza de Dios. And he felt God's strength. So, si habrá alguien a lo que viene el pastor hacia adelante, If there is someone here that feels this way No, ya while the entendemos. pastor is coming, si habrá alguien if there is someone
que se ha sentido de esa manera, that has felt this way, donde a lo mejor estás corriendo por las cosas que has hecho. maybe you are running because of the things that you have done. Quiero recordarte I want to remind you que Dios that God, es un Dios de reencuentro. He is a God of encounter. No importa por donde hayas pasado, It doesn't matter what you have been through, lo que hayas cometido o hayas dicho. what you have done or what you have said. Jacob robó, Jacob, he stole, le quitó he took la mejor posesión que su hermano tenía the best possession that his brother had, y después se fue a la fuga. and then he ran away. Si Jacob hizo esto If Jacob did this, y Dios trató con la vida de Jacob, and God had an encounter with Jacob, ¿cuánto más Dios quiere hacer con nuestras vidas? how much more will God do with our lives? Que por más que corramos, It does not matter how much we run, Dios te está llamando a un reencuentro, God is calling you to an encounter with Him, donde Él quiere enseñarte propósitos y visiones where He wants to show you His purpose, His vision en nuestras vidas. in our lives.